El objetivo de estos Global Market Forecast, o prognosis de mercado mundial, es para ver las tendencias del mercado sobre cómo vemos los diferentes mercados creciendo. Lo que vamos a mostrar es básicamente reafirmamos lo que decimos antes del COVID, que la tendencia está en torno al 3.6% de crecimiento anual sobre los próximos 20 años. Vemos que los próximos 3 primeros años van a ser como una especie de recuperación para llegar a la tendencia que había un poquito antes del COVID. Y después vemos el 3.6 a partir del 27 hasta el 2043. Y esto nos va a hacer que en los próximos 20 años, pues, necesidad de unos 2.500 aviones nuevos que se tienen que traer a la región para satisfacer el mercado, de los cuales el 90% de ellos van a ser lo que llamamos aviones de un solo pasillo, el 10% restante aviones de 2 pasillos. Y aquí estoy metiendo tanto pasajero como carguero dentro. Nosotros tenemos como propósito de la compañía ser pioneros en el desarrollo de la aviación sostenible para un mundo seguro, ¿no? Este desarrollo, ¿cómo lo estamos haciendo? Es intentando ser capaz de influenciar, de tener visibilidad a las diferentes autoridades, a los reguladores, pero también es un problema que va más allá de eso, ¿no? Entonces, todo este trabajo que hacemos es muy amplio: aerolíneas, aeropuertos, reguladores, autoridades. Por ejemplo, lo que hicimos con LATAM, financiamos un estudio del MIT que lo que intentaba determinar eran las mejores políticas en los principales países de la región y cuáles eran los mejores caminos para el desarrollo del SAF en estos países. Es un estudio que va a ser público en las próximas semanas. Lo que está creando es data científica, hablar sobre cosas que están factuales y basadas en data, más que generalidades, ¿no? Y es el principio de todo este tema. También hemos visto, por ejemplo, Brasil acaba de firmar la Ley de Combustible del Futuro, que la firmó Lula da Silva hace apenas unas semanas, y es la primera en la región. Hasta ahora no tenemos regulación para el SAF, etc. Y esperemos que haya muchos otros países que estén siguiendo la misma y estamos intentando influenciar para empujar sobre este camino. Y el tema de la biodiversidad, el tema del feedstock en la región, tenemos la fortuna de tener una de las regiones con la mayor biodiversidad y potencial de desarrollar este feedstock, y pensamos que puede ser muy interesante no solamente el desarrollo de esta nueva industria, sino que es algo que definitivamente puede ser muy beneficioso para las economías de los diferentes países. El 220 ha sido un éxito tremendo, ¿no? Hemos vendido casi 800 aviones, hay más de 300 operando hoy en día. Este avión inicialmente ha tenido muchísimo éxito en economías más desarrolladas, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos. En los Estados Unidos tiene prácticamente el 100% de éxito, y en Europa también ha tenido un éxito muy considerable, con más de casi el 70-80% de cuota de mercado para ese segmento. Es decir, las economías más desarrolladas son las que son capaces de ir a por esas rutitas más finas, donde las aerolíneas todavía pues, no tenían un avión que pudiera ser competitivo y que no fuera realmente un avión regional, sino que fuera un pequeño avión de un solo pasillo. Y es un perfecto complemento al 320. En la región hay muchos mercados que no están satisfechos por las aerolíneas, son mercados más finos. La consolidación de aerolíneas en la región, pues obviamente hace que la consolidación se focalice en lo más rentable, pero pensamos que hay un potencial para desarrollar estas rutas más finas en los próximos años, y el 220, siendo un avión completamente nuevo, diseñado desde cero, con la última tecnología no solamente en los motores, sino también en la estructura, una cabina mucho más cómoda, donde no solamente puedes hacer vuelos cortitos, pero llegar hasta destinos de más de 3.000 millas náuticas, puedes satisfacer las necesidades de muchas aerolíneas para servir a esos mercados. Hemos tenido éxito colocando el XLR con tanto a compañías de bajo costo como con compañías legacy, porque para las compañías de bajo costo les ayuda a incursionar en mercados que no tenían acceso porque sus aviones no tenían el radio de acción. Un 321 XLR es básicamente un 321 que tiene un poquito más de combustible y que permite con el mismo piloto hacer rutas más largas, con la misma tripulación. No hay nada diferente, nada que tengas que certificar diferentes. Básicamente los mismos operación que fuera un 320 o un 321 XLR. No hay diferencia. Entonces eso le permite a aerolíneas acceder a esos mercados sin riesgo. Y para las compañías un poquito más tradicionales, lo que le permite es atacar a mercados que en lugar de utilizar un avión de 2 pasillos, utilizar un avión más pequeño, más eficiente para atacar esos mercados más chiquitos con costos menores y con menos riesgo. Hay para ciertas aerolíneas
que el XLR puede ser una herramienta muy positiva en el desarrollo de su red para acceder a esos mercados, y también depende de cuál es la ambición de esa aerolínea en cuanto a su expansión, qué son los mercados que quiere atacar, etc. Entonces, bueno, yo creo que en la región hemos sido bastante exitosos y esperemos verlo en vuelo muy, muy pronto.